Buenos días para todos. Buenos días para todas las personas que se encuentran el día de hoy en el devocional. Y gracias a Dios que nos permite estar también en seguir acá conectándonos con Él. Primeramente, más que conectarnos a un dispositivo o conectarnos en la fundación, pues es un regalo que Dios nos da, el conectarnos con Él, el entender que que cuando dice que Dios es un proveedor, pues también nos está dando esa provisión por medio de los preceptos, de las amonestaciones, por la sabiduría de Él, y que nos está a nosotros eh, como dando esa armadura frente a muchas cosas que enfrentamos. Y una de esas cosas, pues, son esos preceptos y las amonestaciones, sobre lo cual, pues, se ha venido hablando, que es como hace parte de de la formación que nosotros seguimos necesitando. Si, si nosotros entendemos que el proceso es de vida, entonces, si nosotros entendemos que el proceso en el que Dios nos devuelve la vida, en el que nos orienta y en el que ya venía hablando de la vida y la conducta, pues es un proceso que Él sostiene por medio de esos preceptos y las amonestaciones, o sea, por medio de las correcciones, por medio de las palabras que Él nos da, como dice en el versículo, para hacernos saber la certidumbre de las palabras de verdad. O sea, donde nos damos cuenta realmente por qué Dios nos habla las cosas que nos habla, por qué nos habla de que debemos tener un nuevo nacimiento, por qué tenemos que empezar muchas cosas de nuevo, de que no, de que no vamos a empezar, de que no estamos viviendo otro día más, que es igual al de ayer, que es igual al otro día, sino que es estamos viendo la oportunidad de que la palabra se haga vida en nosotros. Porque si estamos viviendo en un proceso de vida, yo creo que esa vida es la palabra que Dios nos está entregando a nosotros para que dentro del proceso se pueda conocer por qué son las cosas de fundación o por qué son las cosas que como familia vivimos, y también por qué es que Dios pues nos da estos consejos que nos ayudan a nosotros a poder edificar y que nos ayudan a nosotros a no ver la vida y la conducta como algo, como un logro sobre el cual ya no podemos esperar nada más, sino que cuando dice que nos iban a dar vida en abundancia, pues es porque no debemos quedarnos solamente hasta una parte, porque nosotros al iniciar un proceso de rehabilitación, siempre vamos a ver los cambios. La persona desde el primer día que ingresa a una fundación ya ve cambios, y esos cambios a veces le juegan en contra. Y esos cambios parece que lo hicieran alejarse
de las amonestaciones. Y entonces empieza la persona a recibir, a medida que va creciendo, empieza a recibir los consejos de una forma o de una forma más opcional. Entonces, mientras va creciendo, la persona a veces ve como una opción o ve como una alternativa o lo ve como un plan B, todo lo que le dicen. Y debe ser al contrario. Yo creo que cada vez que nosotros vamos avanzando en algo, deberíamos mostrar como más, deberíamos, yo creo que mostrar más, como más rendición, que el apóstol estaba hablando de la rendición. Y mientras más crecimiento, a veces debería ser más la rendición. Y pues a veces está el mensaje contrario en uno. Cuando yo más voy creciendo, pues a veces pienso que más se le tienen que dedicar a otro, que más deberían decirle a los otros, porque entonces ya yo no soy el que debería oír, sino que ya empiezo a tener el lugar de hablar. Es como cuando hay personas que dicen, no, es que si yo estoy de líder o si yo estoy de servidor, entonces tengo que estar pendiente de los procesos de los otros, entonces no voy a descuidar del mío. Y al contrario, esa parte de que hayan personas puestas como autoridades o de que hayan personas puestas como esa figura que nos brinda las amonestaciones a nosotros, pues no la podemos reemplazar por las ocupaciones. Yo creo que por eso el sentido que se le da a la terapia ocupacional, porque en la terapia ocupacional usted aprende a, a que no solamente le está dedicando tiempo a lo que está haciendo, sino que lo que está haciendo está usted entendiéndolo junto con lo que le han enseñado. O sea que usted no solamente necesita presentar una labor bien hecha, porque hay personas que son muy buenas para el orden, que son muy buenas de pronto para organizar algo, para hacer un adorno, para organizar un espacio, para mover gente, pero a veces lo hacen y dejan la amonestación atrás. Y entonces a veces están esas distracciones donde en las ocupaciones dejamos de llevar con nosotros las amonestaciones, dejamos de aplicar el corazón a la sabiduría y a veces por aplicar otra, otra área de nosotros a lo que estamos haciendo, pues descuidamos lo que Dios realmente quiere hacer, porque también nosotros, pues no solamente nos la vamos a pasar, digamos que si usted empieza a pensar que Dios le ha aportado algo por medio de las amonestaciones, pues no quiere decir de que va a estar desocupado o de que solamente se va a dedicar a pensar en eso, porque como personas todos tenemos ocupaciones y todos tenemos
algo en lo que Dios también nos quisiera ocupar a nosotros. Pero entonces el hecho de que haya obras, de que haya vida, de que haya conducta, pues tiene que ir acompañada de amonestaciones. Por eso yo creo que pusieron las amonestaciones después de la vida y la conducta, porque de pronto uno quiere hacer algo bueno, quiere vivir bien, pero a veces eso empieza a opacar las amonestaciones que ya le han dado y quiere empezar a que se vayan dejando atrás todas las recomendaciones que le han hecho a uno. Entonces, es, a veces es sencillo que nosotros estemos haciendo algo y de una se cambia la mentalidad. Por eso el apóstol dice que podemos estar en un devocional, pero a la hora que se acaba el devocional es como cuando en la escuela daban el descanso. Uno no sale al descanso a hablar de lo que dieron en clase. Y a veces uno sale del devocional, pero no sale a hablar de lo que vieron en el devocional, sino que ya una se cambia el discurso. De una empieza uno con las malas palabras, empieza uno a hablar de qué es lo que hago aquí. O sea, le acaban de decir recomendaciones, le acaban de decir cómo usted puede resolver cosas en su vida, cómo Dios le quiere cambiar la conducta, y a veces uno sale y se le olvidan las amonestaciones, la vida y la conducta, o sea que quedó otra vez y le toca a uno como complementar, como no quedarse solamente conformándose con lo que le dieron, sino buscar entenderlo. Porque pues a veces no se le dedica el tiempo suficiente a lo que debemos entender. Entonces se sale uno del espacio del devocional y entonces de aquí digamos que pasan a los aseos. Y en los aseos a veces está el que de mala gana pide algo, el que hace un aseo a medias y de pronto nos están hablando aquí que, que después de decirnos a otros que sí se puede, que para adelante, que cómo está la moral. Entonces sale uno del devocional y a veces se le va olvidando eso. Se le olvida todo lo que se viene haciendo. Se le olvida hasta cuánto tiempo lleva bien. Entonces a veces se pierde como esa estructura que se le ha brindado a uno. A veces se pierde, se pierde como el sentido de qué es lo que nos han dicho a nosotros y para qué sirve. Y a qué áreas son las que debería estar afectando esa amonestación. Porque cuando le están dando la amonestación, uno también debe buscar que Dios le haga entender esa amonestación para qué está hecha. Si está hecha para que uno la reciba por encima, si está hecha para que de pronto me ayude a mí en la parte emocional, o si está hecha para que de verdad me afecte a mí y para que yo me pueda acercar a la verdad. Porque hay un versículo que leímos hace poquito,
que si nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Pero entonces, la amonestación, ¿hasta qué punto nosotros la debemos conocer? Porque se supone que según el estado de nosotros, es como vamos a recibir esa amonestación. Y la idea no solamente es conocer el estado de nosotros y quedarnos en el mismo estado, porque en el mismo estado, pues si nosotros estamos solamente pensando en qué es lo malo del proceso, en qué es lo que el proceso a nosotros nos quiere quitar, que también de eso nos han hablado, cuando nos han hablado del programa ADA, ¿no? Que es cuando nos han hablado en Jeremías que Dios arranca, derriba, destruye, arruina, para luego edificar. Pero si nos quedamos solamente en la parte pero ¿por qué me arrancan? ¿Por qué me derriban? Y a veces no nos preguntamos por qué no se edifica. Si nos quedamos solamente recibiendo esas amonestaciones en la forma en la que nos incomoda y no, y a veces no nos disponemos a pensar realmente qué es lo que nos están diciendo, porque el lenguaje de Dios es distinto. Y a veces no hablamos el mismo lenguaje de Dios y necesitamos poder acomodar más ese lenguaje de Dios para poder entender lo que nos dice. Por eso, si uno va a ver en los evangelios, uno, uno va a ponerse a mirar cómo Jesús hablaba. Él a veces tenía que hablar en parábolas, porque las personas a veces no recibían espiritualmente, a veces no, a veces no recibían las amonestaciones como las necesitaban. A veces las personas no pedían a Dios que les permitiera tener como esa adaptabilidad a lo que él estaba hablando, sino como si fueran cosas ya conocidas. Y cuando yo le voy a hablar algo a alguien y esa persona ya conoce eso, pues esa persona no va a sentir que su día fue diferente, no va a sentir que ese proceso en la fundación fue diferente, va a sentir que fue el mismo que no le enseñó nada o en el mismo que no se dispuso porque pensaba que no le estaban dando nada. Entonces, pues a mí me gusta este versículo, el 20 cuando dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. Dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Y yo a mí este versículo a mí me cuestiona cuando dice, no te he escrito 3 veces, o sea, como diciéndole a uno, yo no solamente lo escribí como usted lo tomó, como usted lo sintió, sino al espíritu. Estoy hablando a lo que usted no conoce, así sean palabras que usted está acostumbrado a escuchar, así sean palabras que,
Aquí a ninguno yo creo que se le ha pronunciado una palabra que no haya visto todavía en el idioma español, pero como nos están hablando cosas que usted ya sabe, sino que necesita uno creer. Son cosas en las que uno tiene que, como empieza diciendo aquí, inclinar el oído. Por eso hay personas que si usted, de pronto aquí, a los que están ahí sentados, digamos que a cada uno se les dé una banana, se les dé una menta. Hay personas que digan, no, pues yo lo que tengo es hambre. De pronto puede haber otro que diga, muchas gracias. Pero de pronto puede haber uno que, que pareciera que exagera agradeciendo por una menta. ¿Y por qué de pronto si es la misma menta que le está dando al otro que dijo, no, pero yo lo que tengo es hambre? Por eso cuando a uno le están dando un consejo, uno a veces puede decir, no, pero es que yo dije eso y no me respondieron lo que yo esperaba. O no, eso yo ya lo sabía. Pero es que nosotros sabemos muchas cosas que no hemos vivido, digamos, en el 100%. Nosotros el día de hoy estamos viviendo una sobriedad, porque podemos, ya tenemos la prueba de que sin consumo podemos vivir. Yo en la primera fundación, yo prácticamente yo dije, si yo estoy sin consumir unos días, yo como que me van a enloquecer o me van a tener que llevar a un hospital o, o algo porque estaba acostumbrado, era al consumo. Pero entonces nosotros estamos viendo como las pruebas de que sí podemos dejar de consumir. Pero si nosotros llevamos la sobriedad, digamos, a un nivel mayor, pues ¿cómo sería nosotros viviendo una sobriedad emocional? Porque a veces sentimos que esa sobriedad tampoco la podemos tener. Y como las emociones no son como el consumo yo necesito irme a un lugar donde lo consiga, sino que en las emociones, esa tienda está las 24 horas del día abierta. Las vitrinas están ahí con las emociones. Pero como nosotros no solamente somos eso, no solamente somos lo del cuerpo, que digamos, en el caso de nosotros había un consumo, y no solamente somos esas emociones, o sea que Dios no nos escribió dos veces. Dios no nos escribió para que entendiéramos, como cuando dicen aquí, las cosas como más externas, cuando nos dicen a nosotros no robes al pobre, o cuando dice no te acompañes con el hombre de enojos, sino que también nos hablan de confianza, nos hablan del corazón, pero también nos hablan a nosotros es de inclinar el oído. Cuando nos están hablando de inclinar el oído, pues nos están hablando de la parte de cómo alimentamos el espíritu, de cómo alimentamos esa fe
que no se reduce solamente a la parte emocional o a la parte de la rehabilitación. Entonces nosotros el día de hoy podemos decir que estamos sin consumo, que podemos ver que no consumimos y que podemos tener una vida normal, pero hay una parte que con eso no nos alcanza. Por eso cuando nos han hablado a nosotros de la composición del ser, nos hablan de que en la carne de pronto no estará en ceros, pero tampoco está en el 100%. Y que Dios nos habla a nosotros más allá de las capacidades de nosotros, más allá de los buenos sentimientos que podemos tener, de las buenas emociones o de las emociones que a veces vemos razonables, así sean negativas, y se ve que todo ese conocimiento a veces nos hace daño a nosotros. El de solamente pensar de que con lo que usted quiere cosas buenas, con eso le alcanza. Por eso nos mandan una parte donde nos hablan de las amonestaciones, donde de pronto a ese 30 y a ese 60 le va a incomodar, porque es que esas amonestaciones no están para ese nivel, sino que están para una condición que esté más conectado con lo que está viviendo y lo que le están enseñando. Entonces, no solamente es para usted en el devocional, usted sentir que le están hablando o que usted tiene un espíritu solamente en el devocional, sino que nos quieren llevar a entender de que tenemos un espíritu que camina con nosotros, que se comunica con Dios y que digamos que tiene una cercanía y que tiene una relación directa con con esa vida, esa conducta que ya pasamos, pero que se tiene que mantener con preceptos y amonestaciones, porque los sentidos de nosotros, las emociones, nos quieren llevar no solamente a otro lado, como lo hablamos hace un tiempo, que el deseo busca el que se desvía. No solamente nos llevan a desviarnos, sino a disminuir lo que podemos dar de nosotros en este proceso. Porque si usted de pronto se encuentra en un trabajo en el que, digamos, usted esté ganando, en el que se vaya a ganar 100.000, normalmente uno se desvía, pero para ganar más. Esa sería, Eso sería un comportamiento supuestamente normal. Pero en el caso de nosotros, cuando nosotros nos van llevando por un camino, cuando nos están enseñando cosas, cuando nos estamos acercando a esa rehabilitación, cuando tenemos una sobriedad que estamos viviendo no solamente a nivel del cuerpo, que a nosotros nos pueden hacer un examen de sangre, un examen, una prueba de consumo y de pronto sale negativa. Pero si nos hiciera un examen del alma o un examen del espíritu, pues de pronto a nosotros nos pueden aparecer cosas. Y por eso son las amonestaciones, porque usted de pronto es consciente de que lleva un tiempo sin consumir,
pero a veces nos cuesta ser conscientes cuando tenemos residuos, cuando tenemos reservas de consumo, cuando tenemos cosas, cuando tenemos ahí como cuando tenemos esos residuos que nosotros no vemos, que nosotros pasamos por alto y que de pronto lo hemos llevado tanto tiempo ahí que decimos, eso ya no lo saca nadie, eso ya es difícil, y hasta pensamos que a Dios le va a quedar difícil eso. Y pues si nosotros pensamos que a Dios le queda difícil eso, pues de pronto es porque la amonestación necesita ser llevada a un nivel de fe mayor, porque de pronto lo que estamos necesitando es que nos hagan convencernos, pero como en un nivel más avanzado, que nos lleven a nosotros mar adentro y que nos empiecen de pronto a quitar confianza en otras cosas, porque si nos están hablando también de la confianza aquí, en esas amonestaciones, no es lo mismo si una persona desconocida nos viene a corregir a nosotros que de pronto una persona que nosotros consideramos sabia. Pero ¿será que a Dios lo consideramos sabio? Porque, porque pues a veces uno quisiera que leyeran el versículo que suena, de esos versículos que suenan bonitos. Hay unos versículos donde dice que Dios es amor, donde, donde nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, y a veces no entendemos que las amonestaciones son el mismo amor de Dios, pero, pero en el que Él tiene que hablar de ciertas cosas. Pues si Él es santo, ¿por qué no hablar de ciertas cosas? Porque a veces nos gusta ese versículo donde dice que Él nos saca de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, pero a veces no toleramos cuando nos dice que todavía hay algo vil y que hay que sacarlo, sino que a veces queremos que nos saque y ya, que de pronto nos solamente sea como algo instantáneo, así como en la fundación, que a veces uno dice, pero yo ya no consumo, o sea que ya estoy bien, y empiezan a mostrar que todavía hay que sacar cosas, que todavía le pueden sacar, lo pueden sacar a uno de cosas viles que parecen pequeñas, pero que sacando esas cosas para llegar al nivel hasta de avergonzar a los sabios. Porque avergonzar a los sabios no es usted decirle a alguien, es que yo soy mejor que usted, sino de pronto mostrar más rendición hacia lo que se debe hacer, mostrar que esa mentalidad suya permanece, así sea que esté en una y que, y que usted busca sostener ese pensamiento, así lo cambien de lugar, así usted no esté delante del líder, sino que esté delante de pronto del compañero que era de pronto el que más le hablaba de consumo en la fundación, o que era el que más de pronto lo, le compartía cosas
que no le iban a aportar en el proceso. Que de pronto usted se convierta en un apoyo hasta para las mismas personas que lo quieren ayudar a usted también. O sea, que usted se convierta en una solución por medio de lo que se le ha podido rendir a Dios y por medio de lo que se le ha podido rendir a todas las amonestaciones que, que se encuentran en la fundación. Entonces, eh, el pastor Luis ha levantado la mano para darle la palabra si nos quiere dar un aporte. Muy buenos días para todos, muchas bendiciones. Sí, Felipe, total, o sea, alguien dijo por ahí que las personas en todo tipo de sociedad tienen cientos de problemas que resolver a diario. O sea, tienen que estar sacando o saliendo avantes en miles de situaciones y muchos problemas. Pero cuando cualquier tipo de persona pierde algo valioso, que en este momento pues tal vez no se aprecie, solo pasa a tener un problema. ¿Y cuál es esta situación? La salud. Vos puedes tener miles de problemas, pero cuando perdés la salud solo pasas a tener un solo problema. ¿Cómo resolver el problema de salud? Y los otros problemas pasan a un segundo plano. En el caso particular de nosotros, tenemos un problema de salud, porque está catalogado así, la adicción a los químicos es un problema de salud. Y han llegado al punto de decir que es un problema de salud mental y creo que no están tan desacertados en eso. ¿Cuál es el único problema que tenemos que resolver nosotros? El problema de la adicción. Es uno solo, no es nada más. Y por eso hemos llegado hasta este punto de nuestras vidas, donde tenemos que resolver solamente el problema de la adicción, que tiene una cola inmensa de situaciones, de actitudes, de parámetros, de todo lo que hemos hablado y los que llevan ya meses les ha tocado a través del apóstol, de los líderes que intervienen, de los directores, en la escuela de sabios, todos esos temas son la cola. Pero la verdadera enfermedad como tal es la adicción, o sea, ¿qué me llevó hasta ese punto de mi vida? ¿Cómo resuelvo? Como decía Felipe ahora, sentimientos, emociones, todo eso es una mezcla de situaciones, pero yo siempre llego a esta conclusión y es, ¿por qué cuando se van o abandonan o corren o se saltan la alberca o el muro o el alambre de púas, piensan de manera diferente? ¿Por qué sale a relucir todo eso que está guardado? Porque mientras están ahí sentados en esa silla arriba, en lo cual lo estoy viendo allá en el Vergel, Villa Samán. Sí, amén, mi líder, acepto, mi líder, sí, tiene la razón, sí, gracias, padre, gracias, madre, gracias. Todo lo que yo escucho y he escuchado durante estos años, que ya son 31 años de experiencia en esto, en los cuales abandoné el uso de las sustancias químicas, siempre que, que toman ese camino de huir del proceso, salen a relucir, es que sí, es que esto, es que allá no, es que lo que... ¿Sí o no? En estos días hablaba yo con la pastora Mónica, la esposa del apóstol Matías, y yo le decía, no crearon conciencia de lo que es verdaderamente el problema. O sea, no despertaron el ser como tal, lo decía Felipe ahora, mirémonos internamente, no externamente, revisémonos. Y yo le decía a ella, si hubiera sido por la comida, yo nunca hubiera cambiado. En 5 años de proceso que viví en el mismo lugar. Si hubiera sido por lo que decían o no decían,
o por el menosprecio, o por esas cosas, créalo que yo nunca hubiera dejado, mejor dicho, ya hasta ahora estaría muerto hace mucho tiempo, creo yo, porque pues yo no hubiera resistido 30 fundaciones, ni 40 procesos, ni los que tienen el Guinness Record, como dice el apóstol, sino que, ¿qué hice yo? Y se los digo como secreto y para que lo tomemos, tomé conciencia de que el problema lo había creado yo y de que el problema lo había gestado yo y que la situación que actualmente estaba viviendo, el único responsable era Luis Buitrago. Cuando yo tomé eso, todo mi entorno se me hizo mal llevadero. O sea, no es la comida, porque entonces los restaurantes serían centros de rehabilitación, cambiarían la gente, que sí, que bueno, a todos canalizamos la ansiedad de la adicción con la comida al comienzo, pero vos tenés que ir avanzando, vos no puedes tener 10 meses y estar pensando como el primer día que llegaste, porque perdiste el proceso. Y como te digo, sí, amén, y tal, y gritarse, 5.000 metros de altura, y la moral, y ti, ¿cómo apareció la moral? Y el hombre es el mismo, el hombre es el mismo, ¿sí? Yo el día que salí del proceso, el día que volví del pastor, que me educó a mí, como a los 5 o 6 años, volví a verlo, fue para llevarle un pan y decirle gracias por haberme formado, por haberme tratado, como decía, a ver, ahora las amonestaciones. Sí es bonito cuando le dicen a uno, ay, cómo estás de gordo, pero ¿qué pasa internamente? O sea, eso es. Cuando vos empezás a escalar y empezás a subir en el proceso y adquirir conciencia, miren, los judíos que habían crecido, que habían creído en Jesús, comienza diciendo el pasaje en Juan, creo que es el capítulo 6, dice los judíos que habían creído en él. Y él les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí mismo rebotaron, porque tenían arraigados en ellos la religión. Entonces cuando él les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ellos dijeron, no, pero jamás hemos sido esclavos de nadie. Parece que el adicto dijera así, yo no he sido esclavo de nadie, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué me tienen encerrado? Venís de una esclavitud tremenda, física, mental, espiritual, el cual no te deja quitarte el velo y entender en qué es el verdadero proceso que estás viviendo, qué es lo que verdaderamente está aconteciendo en tu vida. Y sí, amén, sí, gloria al Señor, bla, bla. Y cuando corren, como que explota ese volcán, salen a decir un mundo de sandeces. Aprovecha este momento de tu vida y déjame decirte, tú eres la mayor creación del universo. El ser humano es la mayor creación de Dios. Tienes un potencial dentro de tu ser que tú no te lo imaginas. Tienes la capacidad de elegir. El perrito le ponen el collar y la cadena. Él no tiene la capacidad de elegir cuándo quiere cadena y cuándo no. Por eso es la diferencia entre nosotros y los animales, digámoslo así. Pero hay veces parece que fuera lo contrario. El perrito decide vivir bien, no es que él quiere estar con el que lo trata bien. Si alguien te está educando y te está enseñando, esa es la oportunidad de tu vida. No hay otra cosa, no hay otro factor externo, no hay otro problema más que resolver, la adicción. Cuando salgas otra vez y te eduques, porque eso es lo que yo hice, me preparé para enfrentar todas las situaciones que estoy viviendo hoy día. Porque si no me hubiera preparado, pues yo ya estuviera consumiendo y estaría en otra fundación y en otra, porque siempre te vas sin resolver situaciones. Y eso solamente depende de ti. Sí, hay herramientas, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, trabajadora social, qué sé yo, miles de cosas que por hacer, pero dentro de vos está la respuesta. Vos sabés si realmente has abandonado o no el uso de la sustancia.
Pero como no tenés una identidad ante eso, decís, es que allá no me ayudaron, pero me recaí. No, 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 vas mal encaminado si pensás así. Tienes que pensar de otra manera, porque si no vas a empezar a dar vueltas en el mismo círculo vicioso, en el mismo desierto, como el pueblo de Israel. No es que allá me iba mejor, no es que acá, es que allá, es que aquí, que acá. No, no, el poder está dentro de ustedes. Entonces, estos judíos le dijeron, no, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos verdaderamente libres? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Despierten, despierten porque siguen esclavos de las tradiciones, de las cosas, del parcero, de los pantalones abajo, de las modas, esclavos de aquí y de allá, llevados por cualquier corriente, doctrina, por cualquier cosa, te arrastran tus pensamientos. Soñas cosas que no las vas a poder cumplir porque no estás viviendo este momento exacto de tu vida, que es aprovechar el proceso. Vas a salir, no te vas a quedar ahí toda la vida. Unos durarán más que otros, meses o años, pero algún día tienes que salir y enfrentar ese monstruo que se llama sociedad. Y la sociedad no tiene piedad de nadie. Si vas a enfrentar las situaciones en una vida laboral, en una empresa, qué sé yo, en una industria o en un almacén, o vas a montar tu propio negocio, que es aún más cruel, diría yo, entre comillas, porque es tu negocio y van a ir clientes que están a decir, no me sirvió esto, yo Luis, no me gusta esto, ¿por qué hicieron esto así? Todo eso es la preparación que hoy tienes que tener. La fundación no es la mala, la fundación es la formadora de cómo aprendes a ejecutar esa vida sentimental, que es la que siempre te ha llevado al consumo y a las recaídas que has vivido hasta hoy día. Si no aprendes a luchar con eso, pues siempre vas a decir, yo no he sido esclavo de nadie. ¿Cómo decir serás verdaderamente libres? Como dijeron los judíos. Y terminaron en un debate con el maestro de la vida tremendo en ese pasaje. Siempre me ha llamado la atención porque es el verdadero despertar al que él los quería llevar y jamás quisieron, jamás. Siempre rebotaron contra esa verdad. No, pero ¿cómo así? Si uno dice, no, es que yo no necesito estar acá, que tal, mamá, llévame, que yo ya estoy bien. Cuando usted dice, no hay peor enfermo que el que dice que está aliviado. Y como siempre lo he dicho, ya para ir terminando, el día que ya no te quieras ir, ese día es el que empezaste a cambiar, porque estás enfrentando tu situación o tu momento, porque es el momento que te tocó de una manera adecuada. Y lo asimilás y ahí empieza el verdadero cambio. Pero si luchas contra lo que estás viviendo hoy día, pasan los meses y 4 y 5 y 6 y 7, 8 meses y no vas a poder enfrentar eso. Así que los amo, muchas bendiciones. Para adelante no hay más, no hay más, es este momento, pero estoy casi seguro en un 100%, o sea, ni siquiera lo dudo ni que llegue al 99%, casi seguro en un 100%, que si asimilas esto como es, vas a triunfar y vas a ser bendecido. De una manera que solamente vos podrás dar testimonio dentro de unos años, cómo la vida te ha mejorado y te ha cambiado. Dios los bendiga. Muchas gracias, mi líder Felipe. Bendiciones para todos, para la familia, para todos. Gracias, Pastor Luis. Entonces, pues yo creo que desde las amonestaciones, a nosotros en el comienzo nos llevan, nos dicen que inclinemos el oído, que oigamos las palabras de los sabios. O sea, que dejemos que esas palabras de sabiduría nos empiecen a permitir a nosotros ir llegando, ir llegando a más raíces en las que nosotros veamos que la amonestación no viene a dañarnos, sino que viene antes a solucionar cosas en nosotros. Entonces, pues creo que es muy importante
este tema y como dice el apóstol, pues que las amonestaciones no solamente nos llegan al principio, sino que nos llevan en el transcurso. Por eso cuando se habla de un proceso de vida, porque no se necesitan cosas al principio y que ya se dejan tiradas, sino que es un trabajo de todos los días. Todos los días nosotros necesitamos concientizarnos, todos los días necesitamos agradecer, todos los días necesitamos ver que desde las cosas más sencillas, Dios está haciendo muchas cosas. Entonces, pues ahí quedamos. Gracias, pues primeramente a Dios por esas amonestaciones que nosotros las necesitamos, pero que las necesitamos también recibir en la forma en la que vengan de Él, en la forma en la que Él nos quiera dar forma por medio de esas amonestaciones. No es el hombre, sino que es Dios el que nos quiere dar una forma a nosotros. Entonces, pues ahí vamos a dejar devocional del día de hoy. El apóstol pues, no pudo asistir el día de hoy, pero entonces, si Dios quiere, el día de mañana, él ya se encuentra otra vez en este espacio. Entonces, muchas gracias a todos y bendiciones. Que tengan buen día a todos. Amén. Feliz día para todos.